partes de la oración son importantes para tener un buen escrito, una buena comprensión, comunicación al lector. Los artículos son, son las palabras que están esencial antes del sujeto. Por ejemplo, el deber es tuyo. El viene antes del artículo. Los sustantivos pueden ser palabras definidas que están dentro del sujeto. Por ejemplo, la tecnología educativa es útil para los estudiantes. El sustantivo viene a ser tecnología. Adjetivo. Los adjetivos son palabras que describen o califican al, al sujeto. Por ejemplo, las palabras bien pronunciadas son eficaces para la comunicación. Adjetivo viene a ser eficaz. Pronombres. Los pronombres son palabras que se sustituyen a los sustantivos. Por ejemplo, ellos usan Word para escribir. ¿En cuál pronombre viene a ser ellos? Verbos. Los verbos son palabras o acciones dados a proceso. Ejemplo, él inauguró un nuevo software, el cual el verbo viene a ser inauguró. El adverbio. El adverbio son palabras que dan información sobre el verbo, el adjetivo o incluso otro adverbio, que acompaña indicando en qué circunstancia ocurre la acción, indicando circunstancias como lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda. Aquí tenemos tres ejemplos. Dice, luego visitaremos el museo. La palabra luego es adverbio que expresa una circunstancia de tiempo porque nos dice cuándo visitaremos el museo. Acá, este perro es un juguetón. La palabra muy es de cantidad, que es un adverbio que nos da información sobre el adjetivo. El gato está dentro de la mochila. La palabra dentro expresa una circunstancia del lugar porque nos dice dónde está el gato. Por lo tanto, la palabra luego, dentro y muy son adverbios que no tienen ni género ni número. Preposición. La preposición son palabras invariables que no tienen género ni número y sirven para unir palabras. Como podemos tener las palabras a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante y mediante. Las preposiciones son importantes dentro de la oración, ya que sin ellas la oración no tiene sentido. Aquí vemos dos ejemplos. Mi prima Sofía va al colegio, su madre. No tiene sentido, entonces para hacer la oración con sentido, escribimos mi prima Sofía va al colegio con su madre. Conjunción. Conjunción son palabras también invariables que unen palabras, frases o oraciones, estableciendo relaciones de coordinación o subordinación entre ellas. Ya tenemos como la conjunción copulativas son las que expresan unión, como y, ni. Las conjunción disyuntivas expresan posibilidad o alternativa, que son o, u. La conjunción adversativa expresan ideas contrarias, que son pero, sino, aunque. Hola, yo les voy a hablar de los tipos de oraciones. Eh, los tipos de oraciones imperativas. ¿Qué son los tipos de oraciones imperativas? Los tipos de oraciones imperativas los utilizamos para expresar deseos, órdenes, consejos o pedidos del emisor y solo van a estar conjugados en tiempo presente con la segunda persona del plural o del singular. Aquí tenemos algunos ejemplos. Diseña tu propio recurso digital. Asegúrate de que el contenido digital que utilices sea adecuado para tus estudiantes. Actualízate constantemente sobre las nuevas tecnologías educativas. Oraciones interrogativas. ¿Qué son las oraciones interrogativas? Las oraciones interrogativas son aquellas que se utilizan cuando el hablante plantea una incógnita
y apela al oyente para obtener una respuesta y se escriben siempre entre signos de interrogación. Y siempre van a estar en qué, quién, cómo, cuándo. Como podemos observar aquí algunos ejemplos. ¿Cómo puedo utilizar las redes sociales para colaborar otros estudiantes en el proyecto? ¿Crees que la tecnología está transformando la forma en que aprendemos? ¿Qué plataformas en línea son las más utilizadas para crear comunidades de aprendizaje? Oraciones exclamativas. Las oraciones exclamativas son oraciones en las cuales se expresan emociones, sentimientos, alegrías o miedos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Qué increíble es todo lo que podemos aprender con la realidad virtual. La inteligencia artificial está revolucionando la educación. Me encantaría utilizar herramientas digitales para crear proyectos colaborativos. Oraciones dubitativas. ¿Qué son las oraciones dubitativas? Son aquellas que expresan probabilidad de duda, si es o no es. En esta también ponemos lo que es la suposición en estas oraciones. En los adverbios o locuciones de duda. Acá tenemos algunos ejemplos. ¿Será realmente efectiva la gamificación en todos los contextos educativos? Tipos de oraciones. Oraciones personales. Las oraciones personales son aquellas en las que el verbo está relacionado con un sujeto definido, ya sea explícito que se menciona en la oración o implícito que se entiende sin necesidad de ser mencionado. Ejemplo 1. El investigador diseñó un cuestionario para evaluar el uso de plataformas digitales. Esta oración destaca el sujeto, que sería el investigador, quien realiza una acción específica. Es personal porque el sujeto es conocido y esencial en la oración. Ejemplo 2. Los docentes analizan los beneficios de la realidad aumentada en sus clases. Aquí, los docentes son los protagonistas que llevan a cabo la acción, lo que evidencia el carácter personal de la oración. Oraciones impersonales. Las oraciones impersonales son aquellas que no tienen un sujeto específico definido. Generalmente estas oraciones se construyen con el pronombre se, con verbos en tercera persona o con expresiones que denotan fenómenos naturales. Se usan para describir acciones o hechos en los que el sujeto no es importante o no se menciona. Ejemplo 1. Se realizó un estudio sobre la interacción en entornos virtuales. En esta oración no se menciona quién realizó el estudio. La construcción del pronombre se es el que enfoca la atención en el hecho y no en el agente que lo realizó. Ejemplo 2. Se implementaron herramientas tecnológicas en varias instituciones educativas. En esta oración no se especifica quién implementó las herramientas, pero la estructura impersonal hace que el sujeto sea relevante o implícito. Voz activa. La voz activa es una estructura gramatical en la que el sujeto de la oración es el que realiza la acción del verbo de manera directa. Estas oraciones son útiles para poder destacar quién ejecuta la acción y son ideales para una escritura clara y dinámica. Ejemplo 1. Los estudiantes desarrollan proyectos interactivos utilizando herramientas digitales. En esta oración, los estudiantes son el sujeto activo que lleva a cabo la acción de desarrollar, lo que da énfasis a su papel en el proceso. Ejemplo 2. El equipo investigador analizó los datos recogidos en la encuesta. El equipo investigador sería el sujeto que realiza la acción de analizar, destacando su rol en la acción descrita. Voz pasiva. La voz pasiva es una estructura gramatical en la que el sujeto recibe la acción del verbo en lugar de realizarla como en la voz activa. La voz pasiva se utiliza para poder destacar el objeto o el resultado de la acción, dejando en segundo plano a la gente que lo ejecuta. Ejemplo 1. Los resultados del estudio fueron presentados en una conferencia internacional. Aquí, en esta oración, los resultados del estudio sería el objeto que recibe la acción. La oración enfatiza el acto de presentar y no de quien lo hizo. Ejemplo 2. La encuesta fue respondida por más de 500 docentes. En esta oración, la encuesta sería el sujeto que recibe la acción, mientras que la gente tendría un rol secundario que sería la parte donde dice más de 500 docentes.